Amigos y hermanos, muy bienvenidos a Conectados con el Cielo. Tenga cada uno de ustedes muy buenos días y bueno, antes de entrar al tema de esta mañana, vamos a tener una oración, como siempre lo hacemos, para que Dios pueda guiarnos a través de su Espíritu Santo, pueda guiarnos en el estudio de esta mañana. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora, Señor, estamos ya dispuestos a estudiar tu palabra, Señor, a hacer cada mañana eh, nuestra primera tarea, Padre, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consejos, en ella encontramos vida, en ella encontramos esperanza. En tu palabra, Señor, encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir en este mundo y prepararnos para aquel día cuando tú vengas. Acompáñanos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo pueda instruirnos en esta mañana. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Marcos es el que estamos estudiando durante este trimestre y llegamos ya a la lección número 7. Y para esta semana tenemos un tema nuevo titulado Instruyendo a los discípulos, parte 1. Y la lección para hoy, domingo 11 de agosto, es Viendo claramente. Viendo claramente es el tema para el estudio de hoy, domingo 11 de agosto. ¿Cuántos milagros hizo Jesús durante su ministerio acá en la tierra? ¿Cuántos ciegos fueron curados por Jesús? ¿Cuántos ciegos llegaron a recuperar llegaron a poder ver a través de los milagros de Jesús? Y después de muchos milagros, y después de enseñar a través de parábolas a muchas personas que siempre andaban ahí cerca de él, que siempre lo rodeaban, Jesús trató de apartarse con los discípulos, trató de alejarse un poco de la muchedumbre. Ya vamos a estudiar para qué lo hizo, ¿verdad? Pero sobre esto podemos leer en El deseado de todas las gentes, el capítulo 45 titulado Predicciones en la cruz, se llama ese capítulo del deseado de todas las gentes. Y eso está en la página 379, donde dice que Jesús y sus discípulos habían llegado a uno de los pueblos que rodeaban a Cesarea de Filipos. Estaban fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En derredor de sí veían representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estadía en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Ya había llegado el tiempo entonces, ¿verdad? Según la lectura y según lo que la palabra de Dios dice también, la Biblia, ya era el tiempo de que los discípulos fueran instruidos, porque ellos iban a ser donde se iba a depositar eh, el mensaje, el evangelio que se tenía que predicar a todo el mundo. Pero antes de esa instrucción, Jesús hizo un milagro. Leamos en Marcos 8, 22 al 30, es el texto completo para el estudio de esta mañana, donde lo vamos a hacer en dos partes, ¿verdad? Primero es la parte donde está que Jesús hizo el milagro, ¿verdad? Es una historia
que solamente está compartida acá en el libro de Marcos. Los otros evangelios no la tienen, esta historia de este ciego, de este milagro que hizo Jesús justo antes de iniciar la instrucción a los discípulos. Dice el versículo 22, Marcos 8, 22 al 30. Dice, y vino a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea. Jesús le tomó la mano y lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo, dice, en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y envióle a su casa diciendo, no entres en la aldea. Jesús le dijo, no entres en la aldea, no entres en Betsaida, ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús y sus discípulos. De esa manera despidió al ciego, ¿verdad? Que ya había recuperado la vista. Y dice el versículo 27, y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso les preguntó Jesús. Y rápidamente le respondieron los discípulos, Juan Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Y entonces les dice Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, le dice, tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Bien, en los versículos 22 al 26 se relata el milagro que Jesús hizo a este cielo. Y luego del 27 al 30 es cuando ya comienza, digámoslo así, la etapa de la instrucción a los discípulos, ¿verdad? Entonces, hay varios detalles que se mencionan en el relato este de la sanación o de la curación de este ciego. Hay varios detalles que vale la pena mencionar en este relato. Los que llevaron al ciego le suplican a Jesús que lo tocase, ¿verdad? Ellos sabían que con solo que Jesús lo tocara, él iba a recuperar su mirada. Y Jesús no se molestó porque le dijeran ellos qué era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y quizás Jesús quería ayudar a que el ciego comprendiera lo que Cristo realmente estaba por hacer para él, ¿verdad? Y se concentrara en esto. Jesús estaba ayudando principalmente a la fe de este ciego. Y a lo mejor lo trajeron porque el ciego no tenía fe, ¿verdad? Él ya quizás pensó que ya no iba a recuperar la vista, ya no tenía fe, por decirlo así. Acordémonos que estamos en un lugar donde habitaban la mayormente paganos, ¿verdad? Entonces, él había perdido la fe y los discípulos, estas personas lo llevaron y le dijeron a Jesús, tócalo, ¿verdad? Y Jesús no se molestó, ¿verdad? Jesús estaba ayudando a la fe de este ciego, ¿verdad? Entonces, otro detalle es que Jesús lo agarra de la mano y lo saca de la aldea. ¿Por qué no lo curó ahí enfrente de todos? ¿Verdad? No, que Jesús le agarra la mano y lo saca de la aldea, lo saca de Betsaida, ¿verdad? Que era donde estaban. Lo lleva para hacer un milagro allá, aparte de ellos, ¿verdad? Imaginémonos la escena. Dos hombres van saliendo del pueblo, dos hombres van saliendo allá, caminando afuera de Betsaida, ¿verdad? Y detrás de ellos va un grupo de personas que son sus discípulos.
Ahí van siguiéndolo a Jesús. Cuando nos acercamos ahí en esa escena, ¿verdad? Nos acercamos un poco, vemos que uno es un hombre ciego que camina con una sonrisa en sus labios. Pero nos estamos imaginando la escena. Un hombre ciego que lleva una sonrisa en sus labios porque Jesús de Nazaret lo ha tomado de la mano y lo lleva fuera de la ciudad, ¿verdad? Y este ciego, sin duda, muchas veces había sido tomado de la mano y guiado por alguien. Pero en esta ocasión, esta mano que ahora le había agarrado su mano, es una mano muy distinta. Hay algo especial en esas manos que de Jesús de Nazaret, que le dan una sensación a este ciego de que es una sensación que él nunca había sentido antes. Este ciego siente el calor de alguien que le ama, ¿verdad? Y alguien que lo agarra con firmeza, ¿verdad? Y el ciego se afianza, lo agarra con firmeza porque sabe que esta persona lo va a ayudar. Y así va el ciego caminando con Jesús. Nos estamos imaginando la escena, ¿verdad? Qué dichoso este hombre. Qué dichoso es este hombre que viviendo en las tinieblas va siendo guiado al lugar donde la luz va a entrar para siempre en su vida. Y es que Jesús actúa en cada persona de una forma especial. Este milagro, como pudimos leer en el versículo 25, ¿verdad? Donde dice, luego le puso otra vez, dice, las manos sobre sus ojos. ¿Por qué no hizo en un solo acto Jesús el milagro? ¿Por qué no fue instantáneo el milagro y este ciego pudo ver desde el primer acto que Jesús hizo? Jesús le puso las manos en dos ocasiones. Pues, ¿será que a Jesús le falló el poder en la primera ocasión y solo pudo hacerlo a medias? No, no se trata de nada de eso, nada que ver. Jesús quería ayudar a que la fe de este ciego creciera. En la primera ocasión, y Jesús lo manda de vuelta a su casa y que no entrara a Betsaida, que no entrara al pueblo. Seguramente no vivía ahí entonces, ¿verdad? Y Jesús no quería que hiciera ruido por ese milagro, que no hiciera bulla por lo que acababa de hacer. Que Jesús quería aislarse con sus discípulos, quería estar apartado, ¿verdad? Recordemos que en Betsaida también era una ciudad con habitada por paganos, como lo dijimos hace un rato, y Jesús no era muy querido, ¿verdad? Por lo que había sucedido antes cuando eh, liberó a aquella persona de aquellos demonios, de aquella legión de demonios que tenía y que fueron a parar a los cerdos, ¿verdad? El escritor de la lección eh, también sugiere que este milagro representa una parábola actuada, ¿verdad? La cual, y aquí es donde se hace el enlace, ¿verdad? Para la siguiente parte del estudio de hoy, ¿verdad? Porque el escritor nos menciona que es una parábola actuada, ¿verdad? Porque una parábola donde Jesús hizo un milagro y lo usó también para enseñarles a sus discípulos, ¿verdad? El hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse, ¿verdad? Entonces, eso era lo que Jesús quería mostrarles. Y luego en la segunda parte entonces del texto, vemos cómo Jesús dice, salió con sus discípulos. Jesús no quería que se distrajeran sus discípulos por todo lo que acontecía a causa de sus milagros, no solo lo bueno y lo emocionado de la gente, sino que también por todo aquello que pensaban los fariseos, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, ¿verdad? Que lo andaban persiguiendo. Y de acuerdo a Lucas 9:18, Jesús estaba orando, ¿verdad? Estaba orando justo antes de comenzar a instruir a sus discípulos. Si bien es cierto, Lucas no habla acerca
del milagro de este ciego, pero cuando Lucas menciona en 9:18 que Jesús estaba orando, es justo cuando él iba a comenzar a instruir a sus discípulos, ¿verdad? Y por eso es que buscó la dirección divina para poder explicarles esas cosas, ¿verdad? Que iban a suceder y que no eran tan agradables, ¿verdad? Oró para que ellos pudieran estar preparados para recibir lo que él tenía que impartirles. De eso se trató la oración, ¿verdad? Porque él iba a comenzar ya ahora a instruirlos. Y entonces comienza la instrucción y la comienza con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy? Les preguntó. La respuesta de ellos fue, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos habían escuchado en el pueblo. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que eres alguno de los apóstoles, de los profetas. Eso fue lo que le respondieron. Y respecto a estas respuestas, dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 45 siempre, titulado Previsiones en la Cruz, en la página 379 dice, con tristeza, de acuerdo a la respuesta que dieron, ¿verdad? Porque muchos dijeron, dice, que era Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y dice el deseado de toda la gente respecto a estas respuestas. Con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Bethsaida habían deseado proclamarle rey de Israel. Muchos estaban listos, dice, para aceptarle como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. Luego de esta pregunta directa, ¿verdad? Y luego de esta pregunta, ahora les hace una pregunta directa a ellos, a los discípulos. Después que ellos le respondieron, ahora se las hace a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Les preguntó a los discípulos. Y Pedro rápido respondió, como era su costumbre. Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Esa fue la respuesta de Pedro. Pero aún así los discípulos estaban faltos, les faltaba mucho que comprender cuál era la misión de Jesús. Y es que todo lo que habían pasado o estaban pasando a causa de la persecución de los fariseos, ¿verdad? Hacia Jesús, ellos no podían entender claramente cuál era el camino. Y dice el deseado de todas las gentes, siempre en el capítulo 45, Previsiones en la Cruz, en la página 380 dice, la influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, dice, seguían interceptando su visión de la verdad. O sea que los discípulos todavía estaban con ese pensamiento, con el que ellos habían crecido, con el que ellos habían estudiado. Por eso dice el deseado de todas las gentes, la influencia de su primera educación. Había mucho que tenían que desaprender estos discípulos. Muchas cosas que habían aprendido durante todo este tiempo, ahora tenían que desaprenderlas, ¿verdad? Y continúa diciendo el texto, pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo dice, descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar, dice, las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. Qué tremendo. Y qué lindo lo que el Espíritu Santo hizo con los discípulos en este momento. Y con respecto al versículo 30, ¿verdad? Que ya ahí habían comenzado, ya ellos ya estaban preparados para poder recibir la instrucción.
El Espíritu Santo ya se había apoderado de ellos. Pero en el versículo 30, cuando Jesús les dice que no digan a nadie que Él es el Mesías, el deseado de todas las gentes, capítulo 45, siempre previsiones en la cruz, en la página 383, dice lo siguiente. Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Por qué fue que Jesús hizo esto? El mismo deseado de toda la gente nos lo dice. Este encargo fue hecho, dice, por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Por eso es que Jesús no quería que los discípulos fueran a contar que Él era el Mesías. Ellos ya habían creído que Jesús era el Mesías, pero todavía les hacía falta crecer en la fe. Y por eso es que Jesús les dijo que no fueran a contarle a nadie, que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo, ¿verdad? Y que fue causa, dice, este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra. Pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador y así deseaba darles un verdadero concepto de sí como el Mesías. Y por eso es que Jesús no les había hablado antes acerca de quién era Él. Pero acordémonos que en la primera parte de Marcos, Jesús sí, solo hizo milagros, parábolas, pero no habló acerca de quién era Él. Y siempre les decía que no contaran a los que les hacían milagros, les decía no vayan a contar, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús no les había hablado antes a ellos acerca de quién era Él. Y aunque leemos en Juan 3, 14 y 15, porque ahí Jesús, cuando habló con Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Verdad? Nicodemo tampoco entendió cuando Jesús le dijo estas cosas. ¿Verdad? No entendió lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento, pero en ese momento los discípulos no estaban con Jesús. No, o sea, porque Nicodemo habló aparte con Jesús y los discípulos no escucharon eso. Pero igual, aunque los discípulos lo hubieran escuchado, no le hubieran entendido porque no estaban listos para entender eso, ¿verdad? No lo hubieran comprendido, ¿verdad? Y así es como Jesús le anunció a Nicodemo, ¿verdad? Le anunciaba su sufrimiento y su muerte, ¿verdad? Pero igual no le entendieron porque no estaban preparados para entender eso. Entonces no lo comprendieron. Ahora los discípulos comenzaban a ser instruidos en la ciencia de la cruz. Mañana continuaremos con otro tema interesante. Si es que te esperamos aquí siempre en Conectados con el Cielo en este canal, ¿verdad? Acá te esperamos. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.